El siguiente es un segmento considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Bien, amigos, ya estamos aquí con ustedes para recordarles de una buena vez que este es un segmento para una audiencia adulta. Le pido discreción, está con nosotros nuestro muy querido doctor Efraín Rodríguez, recibiendo en este primer programa del año, Día de Reyes. Doctor, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Natalia. Qué gusto de verdad tenerlo aquí. Gracias, Natalia. Qué placer. Y bueno, doctor, hoy esta noche me encantó, porque ¿de qué nos va a hablar, doctor? Dice, mire, Natalia, vamos a hacer un recuento de lo ocurrido en el 2013. Claro, en materia de sexoterapia de sexualidad, todo. claro, Así, claro. Aprovechando que pudimos llegar a 2014. Aprovechando, gracias a Dios. Sí, ya estamos en 2014, primer programa del 2014, primeros días de enero, Así iniciando año, a ver cómo nos va. Yo espero que muy bien. Obviamente en México, particularmente en el país, el tema del 2013, hablando de sexualidad humana, sin duda alguna fueron los matrimonios, Natalia. Los matrimonios entre personas del mismo sexo. Así es. Esto fue una sorpresa para todo mundo. Yo me incluyo entre las personas sorprendidas. Bueno, yo creo que muchos, ¿verdad, sí, doctor? sí. Era obvio, era... Una sorpresa para todo el mundo. Yo sí esperaba estos cambios legislativos, pero no tan pronto. Yo los esperaba en 5, 8, 10 años. Incluso gente que me llegó a preguntar en 2012 que cómo veía yo los matrimonios. Un poco antes del 2012, cuando se dio el cambio legislativo en el Distrito Federal, sí, que para cuándo creía yo que se podía dar en otros estados de la República. Ya no los pactos civiles de solidaridad como en Coahuila, sino los matrimonios por el civil, como tal, la figura jurídica del matrimonio. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero incluso hay iglesias que ya también tienen bodas también por la iglesia, entonces hay algunos lugares, no son necesariamente católicas, creo que son... No son católicas. No son católicas, pero sí son iglesias cristianas. Pero son iglesias, ¿verdad? Son iglesias cristianas, son iglesias que practican el cristianismo, que obviamente tienen una manera diferente, se dice técnicamente una hermenéutica, es decir, una manera distinta de interpretar los textos bíblicos clásicos tradicionales. ¿Los cambian o buscan diferentes en la misma Biblia? No los cambian. Los interpretan distinto. Toman los mismos textos sí, que se han tomado como pretexto para discriminar a la gente y le dan una interpretación diferente, pero no es una interpretación, lo que yo he leído de esas nuevas interpretaciones, no son interpretaciones hechas al vapor, ni son interpretaciones tampoco irresponsables, sino que tienen un fundamento teológico, hermenéutico, filosófico muy, muy fuerte. Son interpretaciones de textos muy bien fundamentados. Y le voy a dar un ejemplo rápidamente. Uno de los textos que se han utilizado, pero de una manera constante y repetitiva, ha sido Génesis 19, que es el pasaje de Sodoma y Gomorra. Cuando se lee Génesis 19 con ojos nuevos, que se lee el mismo texto de la misma Biblia que se ha leído siempre, pero se lee de manera desprejuiciada, se da uno cuenta que no hubo en Génesis 19, en ese pasaje de Sodoma y Gomorra, ninguna relación de tipo homosexual. Ninguna mención. Ninguna mención de tipo homosexual. Lo que hay ahí es un intento de violación. Y lo que hay ahí... los excesos. Si vemos más allá, si vemos un poquito más allá de lo que dice el texto y tomamos en consideración lo que proponen otros textos que son extrabíblicos, que no son propiamente de la Biblia, pero que son de la misma época en que se escribió Génesis, otras escrituras de otros pueblos, sí, doctor,
nos damos cuenta que los egipcios, por ejemplo, cuando tomaban prisioneros a hombres de otros pueblos en guerras, lo que hacían era para dejarles claro que ellos eran ya inferiores por ser prisioneros de guerra y por ser esclavos, los penetraban analmente, los violaban analmente, y ese era como el sello de que perdían su estatus de ser humano y se convertían en una propiedad, en una cosa propiedad de los egipcios. Y Los violaban. los violaban, Claro. pero esa era la idea. No los violaban por placer sexual, los violaban como Pero seguramente una manera... tenían su placercito, doctor. Pues, Tal ¿cómo? vez, pero aquí Es una broma. lo importante es que los egipcios lo hacían para dejar en claro que ellos había eran- un estatus Exacto, muy diferente. Que ellos eran superiores. Exactamente. Así Y ahora, es. si volvemos al texto bíblico, vemos que para los judíos era una obligación absoluta que cuando llegaba alguien de fuera se le atendiera en casa como si fuera el dueño de la casa. Con y toda lo- esposa. No, No, no tanto. eso lo hacían los esquimales tradicionales, no Sí. los judíos. Pero sí se les sentaba a la mesa de la casa y el dueño de la casa o la esposa le servían de comer, le lavaban los pies, le lavaban las manos, etcétera. Es decir, había una actitud, y no estoy hablando del extranjero conocido, no, del extranjero desconocido, del forastero. Había una actitud de bienvenida. Y entonces, si comparamos esa obligatoriedad de los judíos con lo que hicieron, según el texto bíblico, los habitantes de Sodoma y Gomorra, pues los habitantes de Sodoma y Gomorra lo que querían hacer con ellos era tratarlos como si fueran prisioneros de guerra, mientras que la obligatoriedad era tratarlos bien. Entonces se da, con base en esas reflexiones, se da una explicación totalmente diferente del texto, y aquí el pecado de Sodoma fue de falta gravísima de hospitalidad, no fue un pecado de tipo sexual. Y como le digo, no es una interpretación hecha al vapor ni No, nada, no, sino claro. muy bien fundamentada en estudios, en textos bíblicos, en textos extrabíblicos, y esas iglesias tienen esa interpretación Esto es. de manera que no discriminan a las parejas por su sexo y ellos casan a las personas que quieran casarse. Pues este fue un año muy único. La verdad es que Sí. terminamos el 2013 con menos tabús, lo cual es muy bueno, es una muy buena noticia. Y con un papa que también ha venido a revolucionar la historia, ¿verdad, doctor? Absolutamente. Definitivamente, con tantos cambios, con tantas cosas, con su simplicidad, con su inteligencia. Y ojalá que todo sea para mejor, doctor. Va a ser para mejor. Este papa retoma absolutamente los aires de renovación, como lo dijo Juan 23, Ajá. el papa Juan 23 de los 60. Esta renovación de la iglesia, estos nuevos aires, que se habían quedado un poquito olvidados en el pontificado muy largo de Juan Pablo II, en el pontificado de Benedicto XVI. Sí lo habían tomado en cuenta, pero no lo tenían tan presente. Y entonces viene Francisco, que ya desde el mismo nombre Francisco nos habla de aquel personaje de Asís, que para muchos católicos es el santo más parecido a Jesús, que es un hombre sencillo. Francisco, siendo de una cuna rica, el padre era comerciante en telas y era un hombre muy próspero, abandona todo, Francisco, y no solamente se sale de su casa, sino que le deja la ropa incluso, y se viste de harapos que gente pobre le regalaba. De los desechos de la gente muy pobre se empieza a vestir Francisco, y eso hace que se renueve la iglesia en el siglo XII. Francisco es del siglo XII, 1100. Hace que se renueve la iglesia. Entonces, cuando Bergoglio, que es el apellido del papa actual, Sí. toma por nombre Francisco, inmediatamente llama la Lo atención del relaciona, mundo, claro, porque se claro. relaciona Absolutamente, absolutamente sí. con aires de renovación de la iglesia. Y lo dijo claramente en su vuelo de regreso de Brasil, De Brasil. Sí. cuando le hacen una pregunta específica sobre la cuestión homosexual. Les dice, ¿quién soy yo para juzgarlos? Le dice a los periodistas, y luego comenta, la iglesia debe dejar ya esos temas que se han hecho repetitivos, el aborto, la homosexualidad y las parejas divorciadas.
la iglesia tiene mucho de qué hablar, hay mucha riqueza, hay muchos temas importantes y hay que dejar eso. Para enfocarse nada más. Nada en eso. más Qué en esos interesante. 3 temas. Pues podríamos tener todo el mes de programas para platicar un poco los temas que sucedieron en 2013, pero el tiempo no alcanza. Así es de que nos tenemos que ir a la tarea, doctor. Nos vamos a la tarea y nos Me vamos parece bien. a una tarea muy de celebración, muy de Año Nuevo, doctor, sí está una bonita. tarea, sí, como Y los para... que practican yoga, pues eso es pero facilita. Absolutamente, y los que no practican yoga, pues es una buena invitación para que empiecen a Para- practicar sí, yoga. Hay que ponerse elásticos, hay que hacer ejercicio. Sí, Muy y, bien, y doctor. quien se le pasó un poquito los tamalitos, bueno, pues hay que hacer Hay que dieta. bajar peso, y no, hay que hacer porque ejercicio. con un poquito de peso. Hay una posición Sí. de yoga así muy simpática que dice la señora, hijo, esta posición sí me gustó, hace mucho que no me veía tan arriba de los pechos. Ahí está, si ustedes quieren hablar con el doctor Efraín Rodríguez, llame usted a su teléfono que es el 611-2145 y después le puede visitar en Melquiades Alanís 4131. Feliz Día de Reyes, doctor. Igualmente, Natalia. El aplauso para el muchas doctor gracias. Efraín Rodríguez. Y con esto vamos a ir a la pausa y regresamos con la música del grupo Estribo. Y no le cambie que ya regresamos en esta noche con Natalia Baeza. Hoy en una gran noche de Reyes.